Bueno, ¿no estás muy lejos de la clase turista? ¿Qué pasaría si te dijera que una frase llena de sarcasmo y prejuicios no solo arruinó el día de una azafata, sino que desbarató un acuerdo corporativo de $500 millones? Esta no es la historia de una simple queja, es la historia de la doctora Evelyn Reed, una directora ejecutiva negra con un doctorado en ciencias de los materiales y una empresa que vale miles de millones de dólares, a quien le ordenaron bajar de un avión por el delito de estar en un asiento de primera clase que ella pagó, pero la aerolínea Aura Airlines no sabía con quién se metían. Esperaban que se callara, esperaban que fuera obediente, no esperaban que desatara una tormenta de karma corporativo tan precisa y devastadora que haría historia en Wall Street. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 715 de Aura Airlines de Nueva York a San Francisco era una ilusión de tranquilidad cuidadosamente seleccionada. Olía a toallas calientes, cuero caro y el ligero toque cítrico del champán de cortesía para la doctora Evelyn Reed. Fueron simplemente 5 horas de tiempo ininterrumpido para finalizar el último. Detalles de la mayor alianza de su carrera a los 42 años. Evelyn fue la fundadora y directora ejecutiva de Inebat Dynamics, una compañía que revolucionó la tecnología de baterías. Su rostro había aparecido en las portadas de Forbes y Wired, pero se movía con una gracia discreta que rara vez delataba su estatus. Vestía un blazer azul marino a medida y una funda de seda sencilla. Tenía su computadora portátil abierta. Fruncía el ceño en concentración mientras revisaba los intrincados esquemas de un nuevo conjunto de baterías de estado sólido. Esta tecnología era el corazón de un acuerdo de $500 millones. Volaba a San Francisco para firmar el acuerdo con la propia aerolínea Aura. Inebat Dynamics se disponía a modernizar toda la flota de Aura con sistemas de energía de última generación. Un contrato histórico que redefiniría el consumo de energía en vuelo y consolidaría el legado de su compañía. La azafata que se movía por la cabina era una mujer llamada Caroline Peterson, de unos 50 años, con cabello rubio recogido en un moño severo y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Caroline operaba con un sentido de propiedad territorial sobre la cabina premium. Se veía a sí misma no como miembro del personal, sino como la guardiana de en un club exclusivo. Evelyn necesitaba recuperar un documento crucial de su maletín en el compartimento superior. Se levantó. Era una mujer alta y escultural, y su presencia tenía una autoridad serena. Metió la mano en la manga de su blazer, que se levantó, revelando un sencillo y elegante brazalete Cartier en su muñeca. Caroline, que pasaba por allí, se detuvo. Sus ojos recorrieron rápidamente con desdén las intrincadas trenzas de Evelyn hasta sus prácticos pero caros mocasines de cuero. Fue una evaluación deshumanizante y practicada que duró menos de 2 segundos. ¿Puedo ayudarla con algo?, preguntó Caroline con un tono cortante. No, gracias, lo tengo. Evelyn respondió cortésmente sin bajar la mirada. Recogió su folio y estaba a punto de sentarse cuando Caroline habló de nuevo. Su voz era lo suficientemente alta para que los pasajeros de alrededor la oyeran. Sabe que debe tener cuidado con esos compartimentos superiores, pueden ser complicados. No podemos permitir que se caigan cosas. La implicación era clara, no pertenece aquí. No sabe cómo funcionan las cosas en esta parte del avión. Evelyn hizo una pausa. Con el folio en la mano, sostuvo la mirada de la azafata. He volado en primera clase más veces este año de las que probablemente ha servido café, dijo en voz baja y firme, sin ira pero afilada como el cristal. Entiendo cómo funciona un compartimento superior. Un destello de furia cruzó el rostro de Caroline. La habían desafiado. Los otros pasajeros, un técnico absorto en su tableta y un político leyendo un periódico, ignoraron deliberadamente el intercambio. Evelyn se sentó negándose a darle a la mujer otra pizca de energía. Abrió el folio e intentó volver a concentrarse en su trabajo, pero la calma se había roto. Era una picadura familiar, una microagresión con la que había lidiado toda su vida, pero nunca se volvió más fácil. Era el impuesto que pagaba por tener éxito siendo negra.
20 minutos después, Caroline regresó, esta vez con el servicio de bebidas previo a la salida. Sirvió al hombre del otro lado del pasillo con una sonrisa empalagosa y luego se giró hacia Evelyn. Su máscara profesional había vuelto a su lugar, pero era ligera. «Ordene una bebida. Solo agua con limón, por favor», dijo Evelyn sin levantar la vista. «Por supuesto». Caroline regresó y dejó el vaso en la mesita junto a la computadora portátil de Evelyn. Al hacerlo, accidentalmente empujó un vaso salpicando agua helada sobre el teclado de Evelyn y los cruciales documentos contractuales que estaba revisando. «Dios mío, lo siento mucho», exclamó Caroline con la voz cargada de falsa preocupación. «¡Qué torpe de mí!». Evelyn se levantó de golpe, agarrando los papeles empapados, estaban manchados de tinta. Su portátil chisporroteó y se apagó. El esquema, sus notas, el anexo finalizado, todo empapado. No fue solo torpeza, se sintió deliberado. Un pequeño acto de sabotaje. «Esto es», empezó Evelyn, con la voz tensa por la rabia controlada. Respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Este fue un accidente completamente evitable. «Bueno», dijo Caroline, y su falsa compasión se evaporó, reemplazada por una mueca defensiva. «Tal vez si no estuvieras tan abarrotado aquí, estas cosas no pasarían». Señaló el espacio de trabajo de Evelyn. Un portátil, un folio y un bolígrafo. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. La condescendencia. La insinuación de que ella era el problema. «Tu torpeza acaba de dañar varios miles de dólares en equipo y documentos confidenciales», dijo Evelyn, bajando la voz a una peligrosa calma. «Quisiera hablar con tu sobrecargo. Ahora». Caroline entrecerró los ojos. «Soy la azafata principal de esta cabina. Puedes hablar conmigo». «No», afirmó Evelyn, irguiéndose en toda su altura. «No voy a hablar contigo. Tu comportamiento ha sido poco profesional y pasivo-agresivo desde que abordé. Este último incidente parece menos un accidente y más una falta de respeto. Llama a tu superior». La confrontación finalmente había llamado la atención de los demás pasajeros. Caroline, al ver que estaba perdiendo el control, sintió una oleada de furia y pánico. Vio a una mujer negra desafiando su autoridad en su cabina. Su prejuicio, que bullía a fuego lento, se desbordó. Retrocedió un paso, se cruzó de brazos y pronunció la frase que resonaría en salas de juntas y titulares de prensa. «Bueno, ¿no estás muy lejos de la clase turista?», dijo con una risa burlona. «Hay gente que simplemente no soporta un ascenso de clase». La cabina quedó en silencio. El técnico bajó la tableta. El político miró por encima del periódico. El racismo ya no era un velo. Era evidente, feo e innegable. Evelyn Reed no alzó la voz. No gritó. Simplemente miró a Caroline con una intensidad que hizo que la sonrisa de la azafata flaqueara. En ese momento, Evelyn no era solo una pasajera. Era la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria. Y la mujer frente a ella acababa de insultarla no solo a ella, sino también los principios de respeto y dignidad sobre los que se basaba su empresa. «Ya veo», dijo Evelyn en voz baja. «Por favor, que el agente de la puerta de embarque y el personal de seguridad del aeropuerto nos esperen en la pasarela. Usted informará de este incidente, y yo también. Pero sospecho que nuestros informes diferirán». Caroline, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, intentó retractarse. «Un momento, no hay necesidad de dramatizar. Se acabó el tiempo de la discusión». Evelyn la interrumpió. Se giró hacia la pasajera del otro lado del pasillo. «Señor, ¿escuchó lo que acaba de decir?». El técnico, un joven llamado Leo, asintió con los ojos como platos. «Sí, lo escuché». Antes de que Caroline pudiera responder, Evelyn pulsó el botón de llamada. Cuando llegó otra azafata, Evelyn habló con una precisión escalofriante. «Ha ocurrido un incidente grave con la azafata principal, Caroline.
Me siento amenazada y solicito desembarcar. Por favor, informe al capitán y que me reciba personal de seguridad. No volaré en este avión hoy. La cadena de acontecimientos se desencadenó. 15 minutos después, 2 oficiales de la autoridad portuaria y un jefe de tierra de Aura Airlines, Douglas, con rostro serio, estaban de pie en la puerta del avión. Douglas, un hombre que irradiaba indiferencia burocrática, escuchaba con impaciencia mientras Caroline daba una versión frenética y retorcida de los hechos, pintando a Evelyn como una pasajera rebelde y exigente que se volvió agresiva después de un pequeño derrame. Luego se volvió hacia Evelyn, con la expresión ya endurecida por el juicio. Señora, tenemos un vuelo que despegar. Voy a tener que pedirte que me acompañes. No hubo preguntas, ninguna investigación, ningún interés en su versión de los hechos. Vio a una azafata y a una mujer negra, y tomó su decisión. Evelyn recogió sus cosas, incluyendo el portátil y los papeles dañados por el agua, con una dignidad serena y deliberada que era más poderosa que cualquier arrebato. Mientras los agentes de seguridad la escoltaban fuera del avión, acompañándola por la pasarela como a una delincuente común, no miró atrás. Pero al entrar en la terminal, con la humillación invadiéndola, no fue tristeza lo que sintió. Fue una rabia fría y esclarecedora. La rabia de un director ejecutivo. Le habían faltado al respeto. La habían discriminado racialmente. Y lo habían hecho en vísperas de firmar un contrato de $500 millones. Pensaron que estaban expulsando a una pasajera indisciplinada. No tenían ni idea de que acababan de cancelar su propio contrato. El karma no vendría solo. Ya estaba en camino. La oficina donde la ubicaron era una pequeña caja sin ventanas en las profundidades de la terminal C de La Guardia. Olía a café rancio y limpiador industrial. El jefe de tierra de Aura Airlines, Douglas, estaba sentado frente a ella en un escritorio metálico, con una postura que denotaba una impaciencia cansada. Ya había tomado una decisión. Mire, señorita Reed, empezó, sin molestarse en usar su título. La azafata ha presentado una denuncia. Dice que se volvió verbalmente abusiva después de un derrame accidental. El capitán tiene derecho a negar el servicio a cualquier pasajero que cause molestias. Tenemos las manos atadas. Evelyn permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el folio arruinado que tenía en el regazo. La fría furia de la pasarela se había cristalizado en algo mucho más peligroso, una estrategia. Señor Douglas, dijo con voz serena y sin emoción. Me llamo doctora Evelyn Reed. Soy la directora ejecutiva de Inevat Dynamics. Su azafata, Caroline Peterson, hizo una serie de comentarios pasivo-agresivos, dañó deliberadamente mi propiedad y luego me hizo un comentario racista delante de varios testigos. No me ha pedido mi versión de los hechos. No ha interrogado a ningún otro pasajero. Simplemente ha aceptado la palabra de su empleado por encima de la de un pasajero de primera clase que paga. Douglas suspiró, frotándose las sienes. Era un gerente de nivel medio que lidiaba con lo que consideraba un simple pasajero con derecho a todo. Tenemos procedimientos que seguir. Puede presentar una queja en nuestro departamento de atención al cliente. Le emitirán un vale por las molestias. Un vale. Su absurdo insulto casi la hizo reír. Un vale de vuelo de $200 para compensar la humillación pública, la discriminación racial y el posible descarrilamiento de un proyecto multimillonario de varias personas. No será necesario un vale, dijo Evelyn en voz baja. Sacó su teléfono. Necesito hacer una llamada. Puede quedarse y escuchar o puede cederme la habitación. Ligeramente desconcertado por su repentino cambio de tono, Douglas dudó, gruñó y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Probablemente asumió que llamaba a un abogado para lanzar una amenaza vacía. Evelyn revisó sus contactos y marcó el nombre de Ben Carter, su director de operaciones. Ben era su pilar. Un genio de la logística, brillante y sensato, que la había acompañado desde que Inevat Dynamics era solo 3 personas en un garaje. Contestó al segundo timbre.
Evelyn, deberías estar en el aire. Todo bien. No estoy en el avión, Ben, dijo con voz firme. Me sacaron. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. ¿Sacarme? ¿De qué hablas? ¿Hubo un problema de seguridad? Un problema mecánico. El problema fue con una azafata, explicó Evelyn, relatando concisamente todo el incidente. Desde la condescendencia inicial hasta el derrame de agua. El problema fue con una azafata, explicó Evelyn. Evelyn explicó, relatando concisamente todo el incidente, desde la condescendencia inicial hasta el derrame de agua y el comentario racista final. Lo relató no como una víctima, sino como un caso práctico de fracaso corporativo catastrófico. Al terminar, Ben silbó. Dios mío, Evelyn, ¿estás bien? Estoy bien, dijo, y era cierto. El dolor era secundario ahora. La emoción principal era una clara determinación. Ben, ¿cómo vamos con el contrato de Aura? ¿Se ha secado la tinta? Todavía no. La firma final de su director ejecutivo, Richard Sterling, está programada para la ceremonia de mañana por la mañana. Nuestra junta directiva ya ha aprobado nuestra versión. ¿Por qué? Porque lo van a cancelar, dijo Evelyn. Otro silencio, este más largo, más denso. Ben la conocía. Sabía que no era propensa a tomar decisiones impulsivas. Evelyn, espera, dijo lentamente, mientras el director de operaciones que lleva dentro calculaba al instante las consecuencias. Es un acuerdo de $500 millones. Es la piedra angular de nuestro tercer trimestre. Valoración. El mercado lo espera, cancelándolo ahora. La onda expansiva sería inmensa. Nuestras acciones sufrirán un golpe enorme. Lo sufrirán. Evelyn asintió con calma. Y luego se recuperará. Lo que no se recuperará es nuestra integridad si decidimos asociarnos con una empresa cuya cultura es tan fundamentalmente corrupta que sus empleados se sienten con el poder de discriminar racialmente a los clientes con impunidad. Piénsalo, Ben. ¿Cuál es nuestra marca? Innovación, visión de futuro, integridad. Defendemos la diversidad en nuestra propia fuerza laboral. Tenemos programas de mentoría para mujeres jóvenes en STEM. ¿Cómo podemos, en conciencia, entregar $500 millones a una empresa que trata a la gente de esta manera? Se levantó y comenzó a pasearse por la pequeña sala, con la voz cada vez más intensa. No era solo una azafata grosera, Ben. Era un síntoma de una cultura enferma. El jefe de tierra, Douglas, ni siquiera se molestó en investigar. Me vio, la vio a ella, y emitió un juicio basado en un conjunto de ideas preconcebidas y desagradables. Esto es Aura Airlines. Así son. Sus valores son incompatibles con el nuestro. Ben aún estaba procesando la magnitud de lo que ella proponía. La Junta. Tendrán que votar sobre esto. Arthur Kensington sufrirá un derrame cerebral. Arthur Kensington era un remanente de su ronda inicial de financiación de capital riesgo. Un tradicionalista adinerado que veía todo a través de la fría lente de un balance general. Déjalo, dijo Evelyn. Yo me encargaré de Arthur. Yo me encargaré de la Junta. Ahora mismo necesito que hagas dos cosas. Primero, redacta un aviso preliminar de despido. Cita diferencias irreconciliables en los valores corporativos y el incumplimiento de las normas básicas de conducta profesional. Con efecto inmediato. Segundo, quiero que lo filtres. No oficialmente. Un aviso discreto a nuestro contacto en el Wall Street Journal. Deja que ellos publiquen la historia. Deja que el motivo sea vago al principio. Deja que Aura se pregunte qué les pasó. Este fue el giro de cuchillo. Un anuncio público le daría tiempo a Aura para darle un giro a la narrativa. Una filtración crearía caos y los obligaría a reaccionar desde una posición de ignorancia y pánico. Lo negarán todo, advirtió Ben. Déjalos, dijo Evelyn. Estarán negando algo que ni siquiera entienden.
Para cuando descubran que este incendio comenzó con una azafata en el asiento 2A, su credibilidad ya será cenizas. Ben guardó silencio un momento más. Luego volvió su voz, firme y resuelta. Estaba dentro. Bien, Evelyn, me encargo. ¿Y tú? ¿Cómo vas a llegar a San Francisco? Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Evelyn por primera vez ese día. Resérvame en el próximo vuelo. Cualquier aerolínea, excepto Aura. ¿Y Ben? Resérvame en clase turista. Creo que estaré más cómoda allí. Colgó el teléfono. La decisión estaba tomada. La suerte estaba echada. Volvió a sentarse, con una sensación de calma que la invadió. La humillación había sido reemplazada por la emoción del contraataque. Aura Airlines había intentado ponerla en su lugar. No tenía ni idea de que estaba a punto de hacerles lo mismo, a una escala que ni siquiera podían imaginar. Abrió la puerta. Douglas, el jefe de tierra, estaba apoyado en la pared, desplazándose en su teléfono. Levantó la vista, molesto. ¿Has terminado? Sí, dijo Evelyn, pasando junto a él hacia la terminal principal. Ya hemos terminado. Y, por cierto, también el contrato de $500 millones de tu aerolínea con mi empresa. Quizás quieras actualizar tu currículum. No miró atrás para ver la expresión atónita y confundida en su rostro. Tenía un nuevo vuelo que tomar, una junta directiva que convencer y una guerra corporativa que ganar. La reunión de emergencia de la junta directiva de Inevat Dynamics no se convocó en su elegante sede de Silicon Valley, sino a través de una videoconferencia segura que crepitaba de tensión. Evelyn, ahora en una suite de hotel en San Francisco, miraba las luces de la ciudad. Su reflejo era una silueta tranquila contra el brillante fondo. En su pantalla, una docena de rostros la miraban desde sus respectivas ubicaciones. Una galería de preocupación, confusión y absoluta incredulidad. Ben Carter estaba allí, su expresión una máscara neutral de profesionalismo, pero ella podía ver la firmeza de su mandíbula. Otros, como el joven y progresista jefe de marketing, parecían intrigados. Pero todas las miradas se desviaron inevitablemente hacia el cuadrado central superior, ocupado por Arthur Kensington. Arthur, de casi 70 años, con una melena plateada y toda una vida de privilegios en universidades de la Ivy League, parecía furioso. Representaba a la vieja guardia, los adinerados que inicialmente habían invertido en el genio de Evelyn, pero que su convicción los desconcertaba constantemente. Veamos si lo entiendo bien. Evelyn, comenzó Arthur con una voz peligrosamente suave. Según tu propia declaración, tuviste que lidiar con una azafata grosera, un incidente desafortunado y profundamente poco profesional, sin duda. Y, en respuesta, has decidido unilateralmente rescindir un contrato de $500 millones, el mayor en la historia de esta empresa, sin consultar a la Junta. No tomé una decisión unilateral. Arthur, lo corrigió Evelyn con un tono sereno y preciso. Tomé una decisión ejecutiva basada en un fallo catastrófico de carácter corporativo de nuestro posible socio. Convoqué esta reunión para que la Junta ratificara esa decisión. ¿Ratificarla? Se burló Arthur con una risa sin humor, escapándose de sus labios. Deberíamos votar sobre tu suspensión inmediata. El mercado nos va a crucificar. Nuestras acciones ya han bajado un 6% en las operaciones fuera de horario, según la filtración del diario. ¿Tienes idea de cómo afecta esto a nuestra valoración de 10 cifras? Tengo una idea muy precisa, Arthur, respondió Evelyn, girándose desde la ventana para mirar directamente a la cámara. Su mirada era impasible. También tengo una idea precisa de cómo afecta a nuestra valoración estar asociados públicamente con una empresa que fomenta una cultura de intolerancia sistémica. Hablemos de números, ¿de acuerdo? ¿Te gustan los números?, le indicó a Ben que compartiera su pantalla. Una presentación nítida llenó el espacio virtual. Un estudio de Glassdoor de 2022 mostró que el 76% de los solicitantes de empleo y
Empleados afirman que una fuerza laboral diversa es un factor importante al evaluar empresas y ofertas de trabajo. Nuestra capacidad para atraer y retener al mejor talento, el alma misma de Inevat Dynamics, se basa en nuestra reputación como empleador progresista e inclusivo. Una asociación pública y lucrativa con Aura Airlines. Una vez que se conozcan los detalles de si este incidente se hiciera público, nos convertiría en hipócritas. Sería una píldora venenosa para la moral de los empleados y la contratación futura. Pasó a la siguiente diapositiva. Además, un informe de Deloitte de 2023 sobre reputación de marca reveló que los consumidores toman decisiones de compra cada vez más basadas en los valores de la marca. El 57% de los consumidores son más leales a las marcas que se comprometen a abordar las desigualdades sociales. Nuestros clientes, que van desde fabricantes de vehículos eléctricos hasta empresas de energía verde, son progresistas. Se asocian con nosotros no solo por nuestra tecnología, sino por lo que representamos. Una alianza con Aura, como se han revelado, contradice directamente nuestra identidad de marca. El coste a largo plazo de esa dilución de la marca superaría con creces los $500 millones. Artur permaneció impasible. Esto es especulativo, Evelyn. Estás hablando de sentimientos e identidad de marca. Estoy hablando de $500 millones en ingresos garantizados. Dinero que ya estaba incluido en nuestras proyecciones para los próximos 5 años. Estás arriesgando el futuro de la empresa por un desaire personal. No fue un desaire personal, Artur. Evelyn. Su voz se alzó por primera vez, aguda y autoritaria, silenciándolo. Era una acción corporativa. Un empleado de Aura, actuando como agente de su empresa, incurrió en un comportamiento discriminatorio. Su supervisor, otro agente de la empresa, ratificó ese comportamiento castigando a la víctima en lugar de investigar el incidente. No se trataba de una persona en mal estado. Era el sistema funcionando según lo previsto. Tienen un problema, y me negué a permitir que su problema se convirtiera en el nuestro. Se acercó a la cámara. Piénsalo así. Si estuviéramos a punto de adquirir una empresa y nuestra diligencia debida revelara que sus fábricas no eran seguras y contaminaban un río local, ¿cerraríamos el trato? Por supuesto que no. La responsabilidad es demasiado grande. Lo que experimenté en ese avión fue una forma de contaminación cultural. La responsabilidad hacia nuestra marca, nuestra gente y nuestra alma es demasiado grande. No lo firmaré. Un largo silencio llenó la sala virtual. Los demás miembros de la junta miraron del rostro decidido de Evelyn al furioso de Artur. Estaban en un punto muerto. Finalmente, una voz suave habló. Era María Flores, una respetada especialista en ética tecnológica que se había unido a la junta directiva 2 años antes. Artur, dijo con amabilidad, entiendo tu postura sobre la responsabilidad fiscal que todos compartimos, pero Evelyn está planteando un punto crucial sobre un tipo de responsabilidad diferente. En el siglo XXI, los valores de una empresa son uno de sus activos más importantes. ¿Cuál es el valor monetario de la confianza? ¿Cuál es el costo de estar en el lado equivocado de la historia? Hemos visto innumerables ejemplos de empresas que sufren daños irreparables por ignorar estas preguntas. Fíjense en los escándalos de Uber en 2017, o en la reacción contra las marcas que guardan silencio sobre grandes problemas sociales. La memoria del público es duradera y sus bolsillos siguen sus principios. Ben Carter intervino. Desde un punto de vista puramente operativo, el despido ya está en marcha. El artículo del WSJ ya salió. Dar marcha atrás ahora. Volver arrastrándonos a Aura. Pareceríamos débiles, insensatos y sin principios. Validaríamos la afirmación de Artur de que fue solo un desaire personal e invalidaríamos el liderazgo de Evelyn. El daño en ese momento sería catastrófico. La lógica se acercaba a Artur. No lo acorralaba la emoción, sino una estrategia corporativa moderna que le disgustaba profundamente, pero que no podía refutar lógicamente.
Vio los rostros de los demás miembros de la junta asintiendo en señal de acuerdo con María y Ben. Había perdido la oportunidad. Se recostó en su silla con el rostro sombrío. ¿Cuál es el plan, Evelyn? Has arruinado nuestros ingresos por $500 millones. ¿Cómo propones arreglarlo? La expresión de Evelyn se suavizó, pero su mirada permaneció firme. No necesitamos arreglarlo, Arthur. Necesitamos aprovecharlo. Estamos a punto de convertirnos en la noticia principal de todas las revistas de negocios del país. Una empresa que renunció a una fortuna para defender sus principios. Los socios adecuados lo notarán. Solstice Air, por ejemplo, lleva meses intentando conseguir una reunión con nosotros. Su cultura corporativa es famosa por su enfoque en las personas. Sospecho que su director ejecutivo me llamará al amanecer. No perdimos un trato. Simplemente nos abrimos a uno mejor. Miró a cada miembro de la junta, uno por uno. Necesito su voto. Hagámoslo oficial. Todos a favor de ratificar la rescisión del contrato con Aura Airlines. La mano de Ben se levantó al instante. Luego la de María. Luego dos más. Tras un momento de vacilación, otra. Finalmente, solo quedó Arthur, con los brazos cruzados. Contempló la imagen inflexible de Evelyn en la pantalla, con un músculo tensándose en la mandíbula. Con un profundo suspiro de derrota, levantó la mano lenta y reticentemente. La votación fue unánime. La batalla estaba ganada. Pero la guerra apenas comenzaba. Ahora el mundo estaría observando. La noticia no solo estalló. Detonó. El titular del Wall Street Journal fue una daga. Inevad Dynamics detiene un acuerdo de $500 millones con Aura Airlines, alegando diferencias irreconciliables. En la reluciente oficina de 50 pisos del director ejecutivo de Aura Airlines, Richard Sterling, el artículo se sintió como un golpe físico. Sterling, un hombre cuyo cabello plateado y trajes a medida estaban diseñados para proyectar un aura de control imperturbable, se agitó mucho. Golpeó con fuerza su escritorio de caoba, haciendo vibrar una colección de maquetas de aviones plateadas. Diferencias irreconciliables, rugió por el altavoz del teléfono, conectado con su jefa de relaciones públicas, Jessica Chen. ¿Qué demonios significa eso? Teníamos un trato cerrado. Nos dábamos la mano mañana. Pon a Evelyn Reed al teléfono. Ahora mismo. No nos contesta, Richard. La voz de Jessica sonaba tensa. Su oficina está obstruyéndonos. Dirigen todas las consultas a un comunicado que publicarán hoy más tarde. Richard Sterling era producto de una escuela de negocios tradicional, donde los problemas se podían resolver con un firme apretón de manos. Una partida de golf o, si era necesario, una amenaza bien fundada. Este activismo corporativo de la nueva era lo desconcertaba y lo enfurecía. Esto es una extorsión, gruñó, paseándose por su oficina. Quiere más dinero, una tajada más grande. Es una jugada de poder de última hora. Increíble arrogancia. No estoy segura de que sea por dinero, Richard, dijo Jessica con cautela. ¿El lenguaje? Diferencias irreconciliables en los valores corporativos. Es deliberado. Busca herir. Algo más está pasando aquí. Sterling dejó de caminar. Averigua qué es. Esfuérzate por innovar. ¿Tienen problemas financieros? ¿Algún competidor intenta robarte el trato? Quiero todos los secretos de Evelyn Reed en mi escritorio para el mediodía. Mientras Jessica movilizaba a su equipo para controlar los daños, un informe de incidente de baja prioridad de la Guardia finalmente llegó a la cadena de mando. Detallaba la expulsión de una pasajera problemática llamada Evelyn Reed del vuelo 715 el día anterior, tras un enfrentamiento con una azafata. Cuando el informe llegó al escritorio de Sterling, inicialmente lo descartó. ¿Un problema de atención al cliente? No seas ridículo. Esta mujer es una directora ejecutiva. No la van a echar del avión como a una estudiante de Spring Break. Pero el nombre encajaba a la perfección.
El momento era perfecto. El informe de la azafata, escrito por Caroline Peterson, describía a la doctora Reed como agitada y verbalmente agresiva, alegando que se enfureció por un pequeño derrame accidental. No se mencionó ningún comentario racial. Era una ficción egoísta diseñada para protegerse. Sterling ató cabos, pero los ató mal. Así que eso es todo, exclamó a Jessica por teléfono. Ella se enojó por un derrame de agua, la echaron del avión y ahora, por puro despecho, está torpedeando el trato. ¡Qué descaro! Su estrategia fue inmediata y estúpidamente agresiva. Lo vio como un simple problema de relaciones públicas que debía solucionarse. De acuerdo, Jessica. Así es como lo hacemos, ordenó. Filtramos nuestra versión de la historia. La presentamos como inestable, una ejecutiva errática, una directora ejecutiva que deja que una pequeña queja personal dicte una decisión empresarial de $500 millones. Cuestionamos su idoneidad para liderar. Seremos víctimas de su rabieta poco profesional. Jessica Chen sintió un nudo de miedo en el estómago. Richard, eso es increíblemente arriesgado. Estás contratando a una directora ejecutiva negra, respetada y hecha a sí misma. La imagen que da eso es terrible. Podría salirle fatal. Tonterías, espetó Sterling. Somos Aura Airlines. Somos una aerolínea tradicional. Ella es una empresa tecnológica emergente. Controlamos la narrativa. Ahora quiero que traigan a esa azafata, Caroline, a una entrevista. Necesitamos asegurarnos de que su historia sea sólida. Que la preparen legalmente. Quiero que sea la viva imagen de una empleada tranquila y profesional agredida por un pasajero agresivo. En cuestión de horas, Caroline Peterson estaba sentada en una sala de reuniones estéril en la sede corporativa de Aura, cerca de Chicago. Estaba aterrorizada. Había visto las noticias sobre la cancelación del contrato. En el fondo, sabía que era culpa suya. Pero cuando dos de los mejores abogados de Aura comenzaron a asesorarla, su miedo dio paso a un instinto de supervivencia. No le preguntaron qué había pasado. Le contaron lo que había pasado. Señorita Peterson, comenzó uno de los abogados, un hombre de aspecto severo llamado Graves. Estaba cumpliendo con sus obligaciones cuando el pasajero, el doctor Reed, se puso nervioso. ¿Es correcto? Sí, susurró Caroline. Te alzó la voz, armó un escándalo y molestó a los demás pasajeros. Correcto. Hablaba muy fuerte, mintió Caroline, con un dejo de seguridad en la voz. Y cuando intentaste calmar la situación, se volvió aún más hostil, lo que te obligó a llamar a un supervisor por la seguridad y comodidad de todos en la cabina. Sí, solo intentaba hacer mi trabajo. Construyeron la historia para ella, pieza por pieza, omitiendo sus provocaciones, sus burlas, y lo más importante, la frase racista que encendió la mecha. Para cuando terminaron, Caroline se había convencido de su propia victimización. Ella era la empleada diligente. Y la doctora Evelyn Reed era la agresora desquiciada. Aura Airlines emitió su primer comunicado oficial esa misma tarde. Fue una clase magistral de manipulación corporativa. Si bien estamos decepcionados por la abrupta decisión de Inevat Dynamics, estamos aún más preocupados por los eventos que parecen haberla precipitado. Tenemos un informe preliminar de un incidente en el que la directora ejecutiva de Inevat, la doctora Evelyn Reed, no pudo cumplir con los estándares de decoro y seguridad requeridos en nuestra aeronave, lo que provocó su expulsión de un vuelo. Si bien respetamos los logros de la doctora Reed, no podemos permitir que ningún pasajero, independientemente de su estatus, comprometa la seguridad y el bienestar de nuestra tripulación y otros clientes. Creemos que esta decisión comercial se basó en un ánimo personal, no al principio profesional, y estamos explorando nuestras opciones legales. La declaración fue una declaración de guerra. Richard Sterling se recostó en su silla, segura de que había tomado el control.
Había pintado a Evelyn Reed como una mujer negra enojada, un estereotipo cansado y tóxico, pero uno que creía que trabajaría con el público, y lo que es más importante, con su propio tablero. No tenía idea de que a 600 millas de distancia, en un dormitorio de NYU, un estudiante de tecnología de 20 años llamado Leo Martínez estaba viendo las noticias, su teléfono en la mano, sintiendo una creciente sensación de asco. Y en ese teléfono había un videoclip de 47 segundos que estaba a punto de hacer sonar toda la narración de Richard Sterling. Leo Martínez no era un activista. Era un estudiante de informática que pasó la mayor parte de su tiempo codificando, estudiando e intentando descubrir cómo pagar sus préstamos estudiantiles. El asiento de primera clase en el vuelo 715 había sido una casualidad, una recompensa de su padre por hacer la lista del decano, un gusto raro de un mundo al que no pertenecía. Había estado más interesado en el helado gratuito que los dramas interpersonales de la cabina. Pero el intercambio entre la elegante mujer negra y la azafata vengativa había sido imposible de ignorar. Lo había incomodado. Cuando la azafata, Caroline, escupió esa línea. Bueno, no estás muy lejos del entrenador. Leo había hecho una mueca instintivamente. Era el tipo de cosas que su propia abuela, una orgullosa mujer puertorriqueña, había enfrentado toda su vida. Sin siquiera pensar. Su pulgar había encontrado el botón de registro de video en su teléfono, que había estado sosteniendo debajo del reposabrazos. Solo capturó 47 segundos. El clip comenzó justo después del comentario racista. Mostró a la mujer negra, Dr. Reed, de pie con una calma casi sobrenatural. Su voz era clara, firme, pero no gritaba. Ya veo, dice su voz en el video. Por favor, haga que el agente de la puerta y la seguridad del aeropuerto se reúnan en el Jet Bridge. Informará este incidente y yo también. Pero sospecho que nuestros informes diferirán. Luego, el video salió ligeramente, atrapando la cara de la azafata, una máscara de ira en pánico, mientras intentaba retroceder. Capturó el firme despido de la doctora Reed y su giración hacia él. Señor, escuchó lo que ella acaba de decir. La propia voz temblorosa de Leo es audible fuera de cámara. Sí, lo escuché. El clip terminó allí. No era toda la historia, pero fue suficiente. Era la verdad. No había pensado mucho después de que la mujer fuera escoltada. Pero ahora, sentado en su dormitorio, estaba viendo las noticias en su computadora portátil. Un portavoz de Aura Airlines con cara de popa estaba leyendo la declaración oficial de la compañía, pintando a la doctora Evelyn Reed como un pasajero enojado fuera de control. No podemos permitir que ningún pasajero, independientemente de su estado, comprometa la seguridad y el bienestar de nuestra tripulación. El portavoz de Drowned. Leo sintió una oleada de ira caliente. Era una mentira completa, una fabricación. Estaban cruzando públicamente a esta mujer para proteger su marca y su empleado. Miró al teléfono en su mano. Ese clip de 47 segundos ya no era solo un video aleatorio. Fue evidencia. Era un arma. Estaba asustado. ¿Qué pasaría si lo liberara? ¿Vería la aerolínea después de él? ¿Podría meterse en problemas? Era solo un estudiante. Estas eran personas poderosas y ricas. Pensó en simplemente eliminarlo, olvidar todo y volver a su tarea de codificación. La última vez, fue un estudiante de la misma. Solo era un estudiante de la misma. Era un estudiante de la misma. Dijo Marcus, paseando frente a Evelyn. Es tan predecible como asqueroso. Creen que pueden desacreditarte antes de que puedas desacreditarlos. Es una mentira, dijo Evelyn simplemente. Por supuesto que lo es, respondió Marcus. Pero las mentiras son efectivas hasta que se enfrentan a la verdad indiscutible. Necesitamos encontrar esa verdad. Necesitamos encontrar testigos. Una cabaña de primera clase es un espacio pequeño. Alguien vio algo.
Su equipo legal ya estaba en el trabajo, referencias cruzadas del manifiesto de vuelo con registros públicos. Intentaban identificar a los otros pasajeros en la cabina, pero fue un proceso lento y minucioso. Enviaron un sentimiento al tipo político, un asambleísta estatal de Albany. Pero su oficina respondió con un breve, sin comentarios. No dispuesto a involucrarse. Los otros pasajeros estaban demostrando ser esquivos. ¿Qué pasa con la azafata? Evelyn preguntó. Caroline Peterson. Peterson. Mi investigador ya está en eso. Marcus. Dijo con una delgada sonrisa. Y la señorita Peterson, al parecer, tiene una historia. Levantó un archivo en su tableta. Esto es preliminar, pero encontramos 3 quejas internas separadas presentadas contra ella en los últimos 4 años, todos de pasajeros minoritarios. Uno de un empresario latino que afirmó que lo saltó deliberadamente durante el servicio de comidas. Otro de una familia asiática que dijo que hizo un comentario condescendiente sobre su inglés. Un tercero de un músico negro que alegó que lo acusó de tratar de robar una manta. Las 3 quejas fueron desestimadas internamente por Aura, con una nota sobre el malentendido de los clientes. Evelyn asintió lentamente. Así que este no es un lapso único en el juicio. Es un patrón de comportamiento que Aura ha ignorado y habilitado activamente. Exactamente, dijo Marcus. Ya no solo estamos luchando contra tu caso. Estamos construyendo un caso contra toda la cultura corporativa de Aura. Su declaración no fue solo una defensa, fue una admisión. Admitieron que te quitaron. Ahora solo tenemos que demostrar por qué. Pero sigue siendo su palabra contra la tuya. Dijo ella en la prensa, es desordenada. Necesitamos algo más. Necesitamos una pistola fumadora. De vuelta en su dormitorio, Leo Martínez tomó su decisión. Pensó en que le dijeron a su abuela que usara la entrada del servicio. Pensó en la tranquila dignidad de la mujer en el avión, y pensó en la presunta, las caras mentirosas en las noticias. Abrió su computadora portátil y creó una nueva cuenta anónima de Twitter. El mango era simple, en el testigo del vuelo 715. Subió el video de 47 segundos. No agregó ningún comentario dramático. Acaba de escribir una sola oración. Esto es lo que realmente sucedió en Auraflight 715. La doctora Evelyn Reed no fue agresiva. Ella fue atacada. #Aura Airlines se encuentra. Agregó algunos hashtags más. Justicia para el querido Reed. Volando mientras está negro. Racismo corporativo #. Luego, con una respiración profunda, hizo clic en tweet. Durante unos minutos, no pasó nada. El tweet se sentó allí con 0 me gusta, 0 retweets. Leo sintió una punzada de anticlímax. Tal vez nadie lo vería. Tal vez esto fue un error. Entonces tiene uno como. Luego un retuiteo de una pequeña cuenta de justicia social. Luego otro. Entonces una docena. En una hora, tenía 1000. Al final de la noche, tenía 100.000. Por la mañana, tendría millones. La pistola de fumar no se encontró solo. Había sido disparado en el corazón de Internet para que todo el mundo lo vea. Y el sonido de la explosión estaba a punto de romper las puertas de la sala de juntas de Aura Airlines. Internet no delibere. Incinera. El video del testigo del vuelo 715 se extendió como un incendio forestal digital, saltando de Twitter a Instagram, desde Facebook hasta TikTok, y finalmente, a las hambrientos fauces del ciclo de noticias las 24 horas. A las 7 de la mañana, era la historia principal en cada programa de la mañana. El clip de 47 segundos se reprodujo en un bucle, yuxtapuesto con la declaración justa de Aura Airlines. El contraste fue condenatorio. En un lado de la pantalla, había la narrativa oficial de Aura, un CEO supuestamente rebelde y agresivo. Por otro lado estaba el video. La doctora Evelyn Reed, equilibrada y articulada, solicitando con calma seguridad después de ser sometido a un insulto claro.
El video no mostraba el comentario racista de Caroline Peterson. Pero la reacción del Dr. Reed y la voz confirmante de Leo dejaron su naturaleza terriblemente clara para millones de espectadores. El veredicto del público fue rápido y despiadado. El hashtag #AuraAirlines se encuentra explotando a nivel mundial. Fue seguido por el hashtag más potente, la justicia para Der Reed. La gente compartió sus propias historias de discriminación mientras volaba, creando una narrativa torrencial de negligencia corporativa y prejuicio. El Dr. Reed ya no era solo un CEO. Ella era un símbolo. Caroline Peterson se convirtió en la cara de la aerolínea Karen, una villana memefiada. La cara de Richard Sterling estaba enyesada en todas partes junto a las citas de su declaración arrogante y de culpa a las víctimas. Para Richard Sterling, la mañana era un descenso a una pesadilla. Se despertó hasta 100 llamadas perdidas y un ticker de stock que parecía una pendiente de esquí. Las acciones de Aura, dólar a euro, se habían desplomado del 18% en el comercio previo al mercado, eliminando más de 800 millones de pesos en capitalización de mercado, mucho más que el acuerdo que habían perdido. ¿Qué es este video? ¿De dónde vino? Bramó a Jessica Chen, su cabeza de relaciones públicas. Estaba en modo de crisis plena, su voz apretada con una mezcla de miedo y te lo dije. No sabemos quién es el testigo del vuelo 715, Richard, dijo. Pero no importa. El video está fuera. Nuestra narración está muerta. La acusamos de ser agresiva. El video muestra que fue la persona más tranquila en la habitación. No solo estamos equivocados. Parecen mentirosos maliciosos. El ecosistema corporativo comenzó a convertirse en ellos. Primero, fue la reacción de las celebridades. Los actores de la lista A, los músicos y los atletas tuitearon su apoyo al Dr. Reed, muchos de ellos negros, y anunciaron que eran negros. Estaban boicoteando la aerolínea. Disgustado por Aura Airlines, de pie con la brillante doctora Evelyn Reed, su cabaña de primera clase no es lugar para la intolerancia de tercera clase. #boicot Aura. Una publicación de un famoso actor leyó, acumulando 500,000 de me gusta en una hora. Luego vinieron los socios corporativos. Aura tenía una lucrativa tarjeta de crédito de marca compartida con un importante banco nacional. A las 10 de la mañana, el banco emitió una declaración. Estamos profundamente perturbados por los recientes eventos sobre Aura Airlines. Estamos reevaluando nuestra asociación, en espera de una investigación exhaustiva y transparente. La reevaluación fue por favor. Nos dirigimos a las salidas. Una importante compañía de bebidas que era el proveedor de refrescos exclusivo de Aura anunció que suspendía su contrato. Los éxitos seguían llegando. Cada uno es un golpe fresco al resultado final y la reputación de la aerolínea. Dentro de la sede de Aura, la atmósfera era de pánico puro. Caroline Peterson fue suspendida de inmediato sin paga. El equipo legal que había entrenado su historia ahora estaba tratando frenéticamente de distanciar la compañía de ella. Los mismos abogados que le habían dicho que decir ahora la trataban como un leproso. Richard Sterling, al darse cuenta de que su estrategia agresiva había sido contactada en una catástrofe en toda regla, trató de pivotar. Ordenó a Jessica que redactara una disculpa. El primer borrador fue una semana. Lamentamos que el incidente haya sido percibido de esta manera. No es lo suficientemente bueno. Jessica respondió, su deferencia profesional desapareció, reemplazada por urgencia cruda. Richard, no están enojados por una percepción. Están enojados por la realidad. Están enojados porque fuimos atrapados en el video como exactamente lo que el Dr. Reed dijo que éramos. Y luego mentimos al respecto. Tenemos que caer en nuestra espada. Una disculpa completa e incondicional. Mientras tanto, Evelyn Reed y Marcus Torne observaron la tormenta desarrollarse desde su centro de comando de San Francisco. No dijeron nada públicamente. No tuvieron que hacerlo. El mundo estaba presentando su caso por ellos. Sonó el teléfono de Marcus.
Fue el asesor general de Solstice Air, el competidor más grande y progresivo de Aura. Marcus, la voz en el otro extremo dijo, estoy llamando en nombre de nuestro CEO, David Chen. Ha estado siguiendo las noticias. Está horrorizado por lo que le sucedió al Dr. Reed, pero también está profundamente impresionado. Su fuerza, sus principios. Ese es el tipo de liderazgo que admiramos. Marcus escuchó, una sonrisa lenta que se extendía por su rostro. Continuar. A David le gustaría reunirse con el Dr. Reed lo antes posible. Sabemos que la tecnología en el acuerdo de Aura fue innovadora. Creemos que sería un ajuste aún mejor para la flota de la futura iniciativa de Solstice. Estamos preparados no solo para igualar la oferta de Aura, sino para mejorarla. Y lo que es más importante, queremos emitir una declaración conjunta, defendiendo el liderazgo de principios y la diversidad en los negocios. Marcus cubrió el receptor y miró a Evelyn. Los peces están saltando al bote, susurró. Evelyn se permitió una pequeña sonrisa triunfante. El karma estaba golpeando duro y rápido. Aura Airlines no era solo perder dinero o un acuerdo. Estaban perdiendo su lugar en el mercado por un rival que entendía lo único que Richard Sterling nunca hizo. Eso en el mundo moderno, la integridad no fue solo una virtud. Era un activo invaluable. La tormenta de los medios ya no era solo un incidente en un vuelo. Se había convertido en un referéndum sobre responsabilidad corporativa. Aura Airlines había sido juzgada en el Tribunal de Opinión Pública y el veredicto fue culpable de todos los aspectos. Lo único que quedaba era la sentencia. Y Richard Sterling estaba a punto de descubrir que era mucho más severo de lo que podría haber imaginado. La disculpa cuando llegó fue un desastre. Richard Sterling, forzado por su tablero, apareció en un video grabado apresuradamente. Se sentó en su gran escritorio de caoba, luciendo rígido e incómodo con una camisa blanca crujiente. El teleprompter prácticamente se reflejó en sus ojos mientras leía el texto sin alma y aprobado por el abogado. En nombre de Aura Airlines, comenzó, me gustaría extender nuestras disculpas más profundas a la doctora Evelyn Reed por la desafortunada experiencia que tuvo en uno de nuestros vuelos. Los eventos, como ahora han salido a la luz, no reflejan los altos estándares de servicio y respeto que luchamos. El público lo vio justo a través. La sección de comentarios del video de YouTube fue una marea de vitriolo. No lamento que haya sucedido. Lamento que lo atrapen, se lee en un comentario superior. Otro dijo, los altos estándares de mentir al público y manchar a una víctima. La proporción a disgusto del video fue astronómica. Era una piedra angular digital. La actuación fue el último clavo en el ataúd de Sterling. Su junta directiva, observando su riqueza personal evaporarse a medida que el stock continuaba cráter, no lo vio no como líder, sino como la responsabilidad principal. Convocaron una reunión de emergencia esa noche, de la cual Sterling fue excluida puntiajor. El resultado fue brutal y rápido. A la mañana siguiente, un comunicado de prensa oficial de la Junta Directiva de Aura Airlines, Richard Sterling da un paso al CEO de Aura Airlines con vigencia de inmediato. La declaración anunció una investigación independiente de arriba a abajo sobre nuestra cultura corporativa, protocolos de capacitación y procesos de resolución de quejas. Fue una capitulación completa. La noticia de la expulsión de Sterling fue la historia principal, pero un titular secundario tenía un aguijón más personal del karma. Se informó que Caroline Peterson había sido despedida sumariamente de Aura Airlines. Pero su castigo no terminó allí. Su nombre y cara, ahora inextricablemente vinculado con la aerolínea Karen Meme, eran infames. Ella estaba doxed en línea. Ella recibió amenazas. Su vida personal fue destrozada. En un solo acto de racismo mezquino, había inmolado su propia carrera y reputación, convirtiéndose en un paria público. El duro karma había golpeado, pero la historia no había terminado. El giro final y perfecto llegó una semana después.
El escenario fue una conferencia de prensa brillantemente iluminada en el atrio principal de Solstice Airs CDG de Solstice Air y Ecológico. Una pantalla masiva detrás del podio mostró los logotipos de Solstice Air e Inevat Dynamics uno al lado del otro. La doctora Evelyn Reed se paró en el podio, luciendo radiante y potente. La final, el CEO ampliamente respetado de Solstice. Hoy, Chen comenzó, es más que una nueva asociación. Se trata de una visión compartida para el futuro. Un futuro donde la tecnología nos hace más eficientes, pero también uno en el que nuestros valores corporativos nos hacen más humanos. Él sonrió calurosamente a Evelyn. Por lo tanto, nos sentimos honrados de anunciar una asociación nueva y exclusiva con Inevat Dynamics. Un acuerdo valorado no por 500 millones de pesos, sino 750 millones de pesos. Para revolucionar nuestra flota y establecer un nuevo estándar para la aviación verde. Un jadeo atravesó a la multitud de reporteros. No había terminado. Además, dijo, su voz sonando de convicción. Solstice Air está haciendo una donación de 25 millones de pesos a nombre del Dr. Reed a un consorcio de organizaciones sin fines de lucro dedicadas al avance de mujeres y minorías en los campos STEM. Déjame ser claro. No solo estamos invirtiendo en la tecnología del Dr. Reed. Estamos invirtiendo en su integridad. Cuando se alejó de ese trato, no se defendió solo. Se puso de pie para todos los que alguna vez se les ha hecho sentirse pequeño. Sentir que no pertenecen. Ese tipo de coraje es el activo más valioso que cualquier líder puede poseer. Y estamos orgullosos de ser su pareja. Evelyn luego dio un paso al micrófono. Ella no se burló. Ella no mencionó a Aura Erlines o Richard Sterling o Caroline Peterson por su nombre. Ella no tenía que hacerlo. Ella habló del futuro, de la innovación, de la importancia de construir empresas donde cada persona, desde la sala de juntas hasta el reclamo de equipaje, es tratada con dignidad. Integridad. Concluyó, su voz resonaba con una fuerza tranquila. No se trata de lo que haces cuando la gente está mirando. Se trata de lo que haces cuando crees que nadie lo es. Se trata de tomar la decisión correcta, incluso cuando es la elección difícil. Hoy, hemos demostrado que hacer lo correcto no es solo una buena moral, sino que es un buen negocio. El aplauso fue atronador. Al final, el karma estaba perfectamente completo. La azafata racista perdió su trabajo y su nombre. El arrogante CEO perdió su posición y su legado. La aerolínea que fomentó una cultura tóxica perdió cientos de millones en valor. Su reputación en jirones. Y se vio obligado a un humillante reconocimiento público. Y la doctora Evelyn Reed, la mujer que intentaron humillar y descartar. Ella no solo recibió justicia. Ella obtuvo un trato más grande y mejor. Ella elevó su compañía a nuevas alturas. Se convirtió en un ícono nacional de integridad corporativa y fuerza tranquila. Ella había convertido un acto de prejuicio feo en un monumento a sus principios. Probar que la respuesta más poderosa a que te digan que no perteneces es construir un mundo donde lo haces sin lugar a dudas. Esta historia es un testimonio de lo que sucede cuando la dignidad tranquila decide ponerse fuerte. El viaje de la doctora Evelyn Reed no se trataba solo de venganza. Se trataba de reafirmar una verdad fundamental. En nuestro mundo interconectado, el personaje de una empresa es tan valioso como su capital. Aura Airlines aprendió que una lección de $500 millones. Pensaron que podían controlar la narrativa. Pero se olvidaron del poder de un solo testigo, la velocidad de Internet y la fuerza inquebrantable de un líder que se negó a disminuir. Este drama de la vida real muestra que el karma no siempre es una fuerza cósmica distante. A veces, es una serie de decisiones comerciales astutas entregadas con precisión helada. Si esta historia de justicia y espectacular karma corporativa lo trasladó, muestre su apoyo al presionar ese botón como. Comparta este video para que más personas puedan escuchar cómo la integridad de una mujer derribó un imperio de arrogancia. Y lo más importante,
suscribirse al canal para dramas de la vida real más increíbles donde el karma no solo toca, también rompe la puerta. Más.